11. Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Parece ser que las multitudes se estaban acostumbrando a todo lo bueno, a toda la generosidad y toda la bondad que Jesús estaba extendiendo hacia ello. Parece ser que se estaban acostumbrando a los milagros de Jesús, a las maravillas, y eso parece contradictorio y no irónico, escandaloso. ¿Cómo alguien puede acostumbrarse a los milagros, a las maravillas de Dios? Y porque no estaban entendiendo un sentido fundamental. Todas las cosas de Dios, por supuesto, que son un regalo. Recuerda, estamos leyendo el Evangelio de Mateo en clave del imperio versus el reino de Dios. El imperio, todo lo que otorga el imperio es un salario, te lo tienes que ganar, lo tienes que demostrar ser digno de lo que el imperio puede otorgarte. Mientras que el reino de Dios es todo lo contrario, es un regalo. Y no tiene que ver con la dignidad de la persona, sino con la generosidad de quien lo otorga. Entonces, sin embargo, hay un aspecto fundamental. Todo lo de Dios es un regalo, pero también implica una responsabilidad. Hay una responsabilidad personal al recibirlo. Entonces, así como la grandiosa salvación de Dios, tiene un componente fundamental, que es la libertad. La libertad de Dios para otorgarlo y la libertad de la persona para recibirla. Y esa libertad conlleva responsabilidad. Y los milagros que ellos presenciaban, que les parecían fantásticos, formidables, maravillosos, únicos, por supuesto que únicos, y especialmente verdaderos, déjame decirte esto, implican una responsabilidad y parece que la estaban ignorando, no estaban entendiendo. Y si algo hizo Jesús es responsabilizar a los oyentes, y algo que la responsabilidad, déjame decirte, es ausente. Tu pregunta, ¿quién es responsable de esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Quién se responsabiliza de esto? Por supuesto, nadie es responsable en las familias, en los trabajos, en las congregaciones. Nadie es responsable, nadie fue, nadie sabe, por supuesto. La responsabilidad es un problema humano, que tiene que enfrentarse. Y eso es lo que hace Jesús cuando les decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es responsable de lo que ha escuchado y las maravillas que hace Dios, los portentos, los milagros verdaderos de Dios, déjame decirte, tienen una responsabilidad. Presenciarlos implica una responsabilidad ineludible. Entonces, las personas que están solicitando un milagro para Dios, déjame decirte que implica una responsabilidad, y no sé si estás dispuesto o dispuesta a asumirlo, porque entonces que Dios haga algo y que Dios, a ver si de veras existe. Entonces ellos siguen esta ruta del imperio, que es, los milagros producen fe, y déjame decirte que en el reino de Dios es todo lo contrario. Los milagros no producen fe, por supuesto, y para muestra todo lo que vamos a leer, todo lo que estamos leyendo y viendo, las multitudes que seguían a Jesús, eran alimentadas por Jesús, sanadas por Jesús, y eso no produjo fe, porque los milagros no producen fe. La fe, recuerda, produce los milagros. Pero los milagros, implican responsabilidad. Vámonos a Mateo 11 y ahora hablaremos de la responsabilidad. Recuerda, todas las personas están solicitando un milagro en su vida, en su familia, en sus ámbitos, en todo aquello que les preocupa, pero acuérdate, implica responsabilidad. Sí, entonces tenemos que revisar. Entonces Dios viene a hacer maravillas y señoras maravillas para ver si de veras existes o no, para entretenerme, para sentirme interesado. Déjame decirte que las maravillas de Dios no son para eso.
no son para entretenerte, para sentir, para los curiosos, para los ociosos, pero hay una regla fundamental, escucha. El curioso y el ocioso nada entiende. Y eso poco que tiene para saber le será quitado. El curioso y el ocioso nada entiende. Entonces, pedir un milagro nada más por curiosidad o ociosidad o una aparente gran necesidad, me urge esto, pero tiene una responsabilidad, y eso es lo que nos muestra en el capítulo 11, y vamos a leerlo. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, estamos proponiendo que ya llevamos 2 años de ministerio, ya llevan 2 años viendo, conociendo, escuchando a Jesús. Escuchar a Jesús en su sentido original, escuchar la ley en su forma verdadera, original. Eso era grandioso. Sin embargo, y Jesús estaba demostrando todo el sentido original de la ley con todo el poder, de estas maravillas. Entonces la gente ya se estaba acostumbrando, como la gente se puede acostumbrar a las cosas buenas y después empezar, y una vez que terminan empiezan a decir, ay, ¿cómo es esto? Y cómo no fui a la congregación, cómo no fui a los estudios, cómo no fui a los seminarios. Por supuesto, las personas ahora pasan, de la indiferencia que vivían mucho tiempo a la nostalgia. Ay, me hubiera congregado, hubiera hecho esto. ¿Y por qué no lo hiciste? Por situaciones, por supuesto, que no valen la pena. No hay nada más importante, trascendente, que buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús lo ha dicho varias veces: busca el reino de Dios y su justicia, y Él te dará todo lo que necesitas, pero primero necesitas que te dé, y ya después, si tienes tiempo, pues vas a congregarte. A lo mucho tengo tiempo para Bálsamo en línea. Entonces todo eso implica responsabilidad. Entonces mucha gente está en la nostalgia. Ay, cómo no hice esto y aquello. Por supuesto, la vida se lo está demandando. Entonces, cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Escucha, todo esto implica una responsabilidad. Todo lo que Dios da, por supuesto, lo da con gratuidad, y nos ha dicho, todo eso es gratuito, es para el que lo quiera, pero implica una responsabilidad. En cambio, en los valores del imperio depende de la dignidad del solicitante, si lo merece, si tiene, si lo demuestra que es digno y justo para recibir esos dones, todo eso que el imperio puede otorgar. Mientras que para Dios, recuerda, todo es generosidad, todo es gratuito, es un regalo. No depende de la dignidad del solicitante, sino de la generosidad de quien lo otorga. En cambio, en el imperio es todo lo contrario, depende de la dignidad del solicitante, a ver si es digno, a ver si si demuestra que él es merecedor de eso que Dios otorga. Entonces, nos dice ahora, esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar a las ciudades de toda la región. Escucha, viene un momento confuso. Juan el Bautista está preso. Entonces la gente se preguntaba, bueno, ¿y en qué momento Jesús va a liberar a su profeta? ¿En qué momento va a liberar a aquel que preparó, y abrió el camino para el Señor? ¿En qué momento va a liberar esa voz que clama en el desierto? Todo el mundo esperando. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Está esperando que Dios haga esto y aquello, por supuesto, y Dios te dice, tú nada más dime lo que tengo que hacer y estoy listo para hacerlo. Claro, porque Dios está así. La gente solamente está esperando, Señor, que hagas esto, que demuestres esto, que acabes con esto, que inicies esto.
Y eso es lo que pasaba con mucha. Se generó una gran expectativa con el arresto de Juan el Bautista. ¿En qué momento Jesús va a liberar? Una maravilla, un portento. Y Jesús nos dice y nos dice el texto que Jesús salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Señor, mira lo que tienes que hacer, lo que debes hacer. Y tuvieron que aprender muchas veces que todos sus planes o todos estos imaginarios religiosos de lo que se supone que Dios hace y debe hacer, se vinieron abajo. Esto generó un choque muy fuerte. Estas expectativas acerca de Jesús. Y recuerda, Dios siempre te está diciendo, gracias por decirme lo que tengo que hacer. Gracias por decirme lo urgente de este mundo, de tu vida, de tu familia, para que yo esté listo a hacerlo. Y todo eso, todas esas expectativas hacia Dios, escucha, lo único que generan es decepción, desilusión y después deserción. Ingresas a esa triple D. Cuando pones demasiadas expectativas en Dios y le tienes que decir, y tus oraciones se convierten en instrucciones para Dios, Señor, tienes que hacer esto y aquello. Porque tú eres Dios y tú solo puedes hacerlo y estamos esperando a que lo hagas. Ingresamos a esa triple D. Nos desilusionamos. Nos sentimos desilusionados, Ya no queremos saber nada y después ingresamos a este desánimo y después pasamos a la deserción. Nos desanimamos, nos desilusionamos y por lo tanto sumadas viene la deserción y por eso mucha gente ha salido de las iglesias porque las cosas no sucedieron como ellos esperaban. Y eso es lo que estaba pasando. Incluso Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Mira lo que nos dice. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, mientras que Jesús se fue, literalmente nos dice, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque eso fue lo que dijo que haría. Él no vino a sanar y a liberar a todos. Estos son señales y cuando se habla de señales apuntan hacia algo más alto. O sea, ¿por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué no atendió esto urgente? ¿No? Esto que era relevante. Juan el Bautista está preso. Porque eso es lo que nosotros suponemos que debe hacer Dios. Y si seguimos por ese camino, viene la desilusión, el desánimo y por lo tanto vamos a la puerta de la deserción. ¡Wow! Entonces, ¿por qué lo hace? Porque eso es lo que dijo que vendría a hacer. Él vino a enseñar, él vino a clamar y incluso él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar al enfermo, él vino a buscar al pecador para que se arrepienta, que cambie su manera de pensar sobre Dios, sobre sí mismo y sobre los demás. Entonces, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús y probablemente sus discípulos decían, Señor, ¿cómo es posible que el que dices que es el Mesías te tenga aquí preso? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿es o no el Mesías? Entonces, Juan se vio obligado a enviar a sus discípulos. Porque entonces, Señor, ¿cómo es posible que te deje aquí en prisión? Entonces, Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle a sus inquietos discípulos, estaban a punto, Señor, pues entonces, ¿cómo sabemos que Él hace maravillas? Pero te tiene aquí preso, ¿cómo es posible? ¿Por qué no llega y abre la puerta? Y te saca, Señor, te reivindica delante de todos, delante de nosotros, Él demuestra lo que es. Esas son nuestras expectativas. Dios lo estaba demostrando, pero parece ser que no es para todos. Recuerda, los milagros y maravillas de Jesús son una señal que apuntan hacia algo más grande. Por el carácter de temporalidad, apuntan hacia algo que es eterno, permanente, que siempre estará ahí. No esta temporalidad de esas maravillas.
Por grandiosas que nos parezcan, son señales. Pero ahora entendemos que tienen una responsabilidad. Presenciarlos implica responsabilidad. Por eso cuando alguien dice, a ver, que Dios haga algo, que demuestre que es Dios, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad que eso implica? No. No es para tanto. Yo solo, acuérdate, el curioso y el ocioso nada entiende. Bueno, yo solo quiero ver si de veras, y ya después pensaré si me convierto o no. Las maravillas de Dios tienen una responsabilidad. Y quienes las solicitan, porque todo el mundo, si hay solicitudes en el cielo, son de las maravillas de Dios. Un milagro para esto, Señor, haz un milagro para aquello, implica responsabilidad. Entonces, nos dice la pregunta, entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro que haga lo que nosotros creemos que debe hacer? ¿Eres tú? Porque tenemos dudas, Señor, mira las maravillas que haces, pero aquí está Juan el Bautista, tu siervo, tu heraldo, vamos, quien abrió, es la voz que clama en el desierto y lo tienes preso. Entonces, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿Debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo. Siempre las respuestas de Jesús van más allá, vamos, de lo que esperamos y nos lleva a pensar, a imaginar, a entender, nos confronta. ¿Por qué no dijo, sí, soy yo? Su respuesta fue más allá, para provocar y confrontar a la persona a pensar. Mira lo que está pasando alrededor. Mira lo que está sucediendo. Y parece que no lo estaban viendo. Nos dice, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Todas estas maravillas, ¿cómo las está enumerando? Que ellos han presenciado, que el mundo está presenciando. Entonces, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Para eso se fue. ¿Recuerdas? Nos dice, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Y si algo abundaba en esa ciudad era pobres y enfermos, desvalidos, marginados, señalados. A ellos se les está predicando la buena noticia. Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Ustedes mismos pueden contestar esa pregunta. ¿Quién ha podido hacer esto? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la ley de personas que han hecho esto? Estos portentos solamente se habían visto en 3 momentos. Vamos, la creación con Moisés y con Elías, y de forma muy limitada. Pero todo esto que estaban viendo es inusual. Las maravillas de Dios para esa generación. Las maravillas, recuerda, que se entregan de forma gratuita. No depende de quien las recibe, sino de quien la otorga, ¿no? La dignidad no está en la persona que recibe, sino quien la otorga, la generosidad extrema, su misericordia para con nosotros. Los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Díganle, Dios bendice a los que no se apartan de mí. Mira lo que está diciendo. Dios bendice a los que no se apartan de mí, como ustedes que ya se quieren apartar, como ustedes que dudan de mí, como ustedes que están esperando muchas cosas y en especial que libere a su maestro, porque de otra manera, vamos, solamente así seguirán conmigo. Están a punto de apartarse, escandalizarse. Bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. Y mi proceder, dice Jesús, nos dice, díganle a él y también a todos ustedes, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí, por causa de mi proceder, por causa de mis decisiones.
Y en vez de venir y liberar a Juan el Bautista, he decidido a irme a otras regiones. Salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Entonces sus discípulos dijeron, ¿a qué horas viene Jesús a sacarte de aquí? ¿A qué horas viene Jesús a resolver todo esto? ¿A qué horas viene a cambiar las cosas, a transformar todo este mundo y acabar con la maldad? ¿A qué horas lo hace? Entonces por eso dice Dios, hay una bendición. Dios bendice a los que no se escandalizan, tropiezan, a los que no se apartan de mí por causa de mi proceder. Y mucha gente se aparta, se priva de esa bendición, se aparta porque las cosas no sucedieron como es. Es que yo fui a distintas iglesias y las cosas son, no sabes, y mira, y la congregación, los estudios, los hermanos, wow, claro. Tenía un imaginario religioso que fue y exigió, no estaba dispuesto a aprender, no, vino a enseñar. Y si algo tenemos que hacer es aprender, hay mucho que aprender. Y escucha, aprender implica lo siguiente, desaprender. Tenemos mucho, por eso no aprendemos nada. Por eso no aprendes nada, porque no estás dispuesto a desaprender. ¿Por qué? ¿Por qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a cambiar todo eso? ¿Por qué tú sigues con tu tela, con tu tela vieja y aquí viene el paño nuevo y acaba con todo? Lo que tienes que hacer es tirar esa tela vieja y extender un paño nuevo y ahí poner tus telas nuevas. Ah, no, quieres seguir con tu religiosidad, con tus imaginarios religiosos, con lo que tú asumes que debe hacer Dios y debe hacer Jesús. Entonces nos aferramos a todo eso. Desaprender es un proceso muy importante y solo los que están dispuestos a cambiar. Escucha, ¿quién desaprende? Te voy a dar una pista, a ver qué opinas. ¿Quiénes desaprenden? Quienes se han dado cuenta que se han equivocado. Pero si tú nunca te has equivocado, por eso te resulta muy difícil desaprender. ¿Cómo vas a desaprender cuando tú todo lo haces bien? ¡Qué maravilla ser como tú! Hacerlo todo bien, ¡wow! ¿Quiénes desaprenden? Quienes se han dado cuenta que se han equivocado mucho, que eso que han aprendido y asumen como cierto y verdadero los ha llevado a desastres uno tras otro. Esos solo son los que desaprenden. Y una vez que desaprendes, empiezas a aprender cosas nuevas. Pero recuerda, ¿quiénes les resulta muy difícil desaprender? Pues a aquellos que todo lo hacen muy bien, nunca se equivocan. ¡Qué maravilla! Imagínate. Debe ser grandioso vivir con personas así que todo lo hacen bien, nunca se equivocan y por lo tanto nunca se disculpa. Debe ser grandioso. Entonces, bienaventurados, dichosos los que no se apartan por causa de mí, mis decisiones. Claro, todos llegaron con expectativas. ¿Y sabes qué? Finalmente, la Biblia nos muestra que Juan el Bautista es asesinado. Y por lo tanto sus discípulos se tropezaron, se escandalizaron y se apartaron de Jesús, porque no hizo lo que ellos esperaban, liberar a su maestro, arreglar los problemas familiares, arreglar los problemas personales, arreglar los problemas aquí y allá, y como no los arregló, por lo tanto, adiós, me iré a buscar otro Mesías. Entonces, ¿qué nos dice ahora Mateo 11? Acuérdate, parece que esa multitud se estaba acostumbrando a los milagros de Dios, a las maravillas de Dios, pero todo eso implica responsabilidad. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí en este espacio de propuesta en Bálsamo en Línea? Lo primero que hacemos es desaprender. Pero ¿quién desaprende? Aquel que reconoce que se ha equivocado mucho. Pero si tú no te equivocas, o una vez al año te equivocas, wow, debe ser grandioso no equivocarse y hacerlo todo bien, y por lo tanto nunca disculparse de nada. Por eso yo he venido a buscar a aquellos
están enfermos, pero si tú todo lo haces bien, pecadores, no menos, menos, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo. Porque son los planes de Dios. Podía haberlo hecho, sí, pero tenía otros planes. Y no fue porque no le interesaba a Juan el Bautista, no fue porque lo dejó ahí o lo dejó sufrir, vamos. Esos son nuestros pensamientos, nuestras categorías que pertenecen al, vamos, al imperio. Entonces, Mateo 11, el Mesías salió y a enseñar y a predicar. Eso es lo que dijo que venía a hacer. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, y de todas las cosas que hacía el Mesías, ¿eres tú el Mesías? Vamos, a quien hemos esperado o esperaremos a otro. Claro, no estaba haciendo lo que ellos asumían o pensaban que él hacía. Entonces, Jesús viene a decir, bueno, ¿a qué esta generación, a qué compararé? Y ver lo que nos dice. Vámonos a Mateo 11, versículo 16. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? ¡Wow! Claro. Y nos dice así. Se parece a los niños que juegan en la plaza y se quejan ante sus amigos que las cosas no hacen bien. Entonces, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Y entonces tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron. Parece que están, pues, no entienden las cosas, no reaccionan. Tocamos canciones de boda y deberíamos de estar alegres, pero no reaccionaron. Tocamos canciones fúnebres y debíamos lamentarnos y no reaccionamos. Es una generación que no está entendiendo lo que está pasando. Y nos dice así, pues Juan, y después habla de su gran, una generación privilegiada, absolutamente privilegiada, wow. Vamos, pero recuerda, estos privilegios implican responsabilidad. Y una responsabilidad muy, muy importante que nos lleva, vamos, a la zona, vamos, con implicaciones eternas. Y eso debe hacernos reaccionar, vamos, porque todos esos milagros apuntan vamos, son señales que apuntan hacia algo más grande, la vida eterna, la salvación. Recuerda, el reino de Dios es una fantástica imagen de salvación, y cuando dice la salvación está cerca, pues no es simplemente si te interesa o no, no tengo tiempo, mañana, después, otro día, tengo que hacer muchas cosas, tal vez me acercaré a Dios al final de mi vida, algo así. Ahorita tengo muchas cosas que hacer, a lo mucho tengo tiempo para Bálsamo en Línea y ya no más. No. Y pues cuando Dios se acerca, déjame decirte que hay una gran responsabilidad, implica responsabilidad. Y de más adelante, déjame decirte, usaré una palabra que no te va a gustar mucho, pero aquí sucede. Los milagros, recuerda, que son una señal grandiosa de la salvación de Dios, implican responsabilidad. Y más allá de la responsabilidad nos habla de algo que se llama juicio. Porque el juicio tiene que ver con libertad, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con qué hicimos con todo eso que recibimos. Entonces nos dice, pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber. Y ustedes dicen, wow, con su magnífico discernimiento espiritual, nos dice, está poseído por un demonio. Vaya discernimiento espiritual. No, pero lo que dicen de Jesús es grandioso. Mira lo que dicen. Nos dice, el Hijo del Hombre, como se describe a sí mismo, tendrán que descubrirlo. Bueno, pues dinos si eres tú el Hijo del Hombre o es otro. Es la misma pregunta de los discípulos de Juan. ¿Eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Eso lo tienen que decidir ustedes. Eso lo tienen que descubrir a todos. Miren todo lo que está pasando. Miren la generosidad de Dios. Mira la responsabilidad tan grande de esa generación. Es una generación única, privilegiada, pero eso implica responsabilidad. Recuerda, todas las personas están pidiendo un milagro, pero no quieren la responsabilidad. Nada más quieren que sucedan las cosas y adiós,
Y gracias Dios, nos vemos más adelante cuando te vuelva a necesitar. Ahora ya se resolvieron las cosas y nos vemos más adelante. Dios no es así. Dios no es así, por eso la gente se siente desilusionado. Y nos dice, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mis decisiones, de lo que hago y no hago, de lo que decido, de lo que hablo, de lo que enseño. Y se apartó de Juan el Bautista y siguió enseñando. Y ahora está hablando del grandioso discernimiento de esa generación. Juan llevaba una vida muy, muy austera y llegaron a la fantástica conclusión de que está endemoniado. No, hombre, qué barbaridad. Sus imaginarios religiosos, sus categorías religiosas están de primera. Entonces, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. ¡Wow! Lo vemos en muchas comidas y lo vemos en celebraciones. Asumían, el proceder de Juan les parecía, demasiado austero y por lo tanto es un endemoniado. Y el proceder de Jesús es demasiado liberal. Festeja y bebe y no sabes con quién come, no lo sabes. Entonces el Hijo del Hombre por su parte festeja, bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es un amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. A mí me gusta mucho pensar que Jesús sabe esto. Jesús sabe lo que piensan de él. Es un glotón, un borracho, y nos dice, es un amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Cobradores de impuestos, wow. O sea, una cosa son los pecadores de buena fama, como son los creyentes, y otra cosa son los pecadores de muy, muy mala fama. Entonces, ¿qué discernimiento hacia Jesús? Mira lo que pensaba la gente. En sus categorías religiosas los llevó a eso. ¿Y qué hacían con los milagros? Les parecían fantásticos. Una curiosidad, qué bien, ahora vamos a seguir a Jesús, vamos a comer y hay espectáculo que ver. ¡Wow! Se estaban acostumbrando a los milagros de Jesús. Podemos acostumbrarnos a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué? Perderla de vista. Perderla de vista en el sentido de que es un regalo para nosotros. Y podemos empezar a pensar que ya no es un regalo, que Dios nos debe muchas cosas y nos debe misericordia y nos debe esto y aquello, porque yo te pedí esto, Señor, y no me lo diste. ¡Wow! Ya perdimos de vista que la misericordia, la bondad, toda la vida que nos está dando es un regalo. No depende de nosotros. No porque hemos perseverado, seguido adelante, sino porque Dios es generoso. Si sus padres saben dar cosas buenas, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará todo eso? Entonces, me gusta pensar que a Jesús lo sabía, sí, que él sabía que pensaban que era un glotón, un borracho, amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Y eso lo tenía sin cuidado. Lo que piensen otros debemos aprender, eso debemos desaprenderlo, nos debe tener sin cuidado. Porque mira, por sus fantásticas conclusiones, porque nos dice, es un glotón y un borracho y es un amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Pero la sabiduría, dice, pero, ¿cómo concluye? De la misma forma como lo que pasó con Juan. Dios bendice a los que no se apartan a causa de mí. O sea, se van por Jesús, no se van, es que Jesús no hizo esto, y yo esperaba que las cosas fueran así, que yo le pedí esto a Dios y no me lo concedió y por lo tanto me voy. Voy a buscar otro Mesías o voy a buscar otro Dios que sí me conceda y haga lo que yo le pida. Entonces, es un glotón y un borracho y es un amigo de cobradores de impuestos y de otros. Vaya opinión hacer. Y él la sabía. Él sabía eso y no se sentía ofendido. Seguramente cuando lo decía sonreía un poco. Glotón, borracho, amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Pero mira, dice, la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. La sabiduría que muestran o que dicen que demuestran y tienen, mira cuáles son los resultados que están diciendo de Jesús.
Vaya, estos que se sienten sabios, no, 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 Jesús es un glotón. Un hombre sabio. El siguiente sabio dice, no, 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 él es un borracho. Y el otro sabio diría, no, 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 no sabes con quién se junta, ¿eh? Con cobradores de impuestos y come y ahí se la pasa toda la tarde. Y además disfrutando de la reunión. No, no, esto es inaceptable. Si de veras dice que es profeta, no debería estar con esa clase de personas, debería estar con nosotros. Y otro sabio dice, no, 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 se junta con cada pecador. No, no, no. Él no es un hombre de Dios. Los hombres de Dios, vamos, deben apartarse, separarse, como los fariseos, que eso significa su nombre. Fariseo significa separado, apartado. Él se junta con todos. ¿Qué clase de profeta o líder es él? Entonces, la sabiduría se muestra por los hechos. Y estos sabios, vamos, que lo único que están demostrando es una falta de percepción, vamos, de conocimiento de las cosas de Dios, pues asumen que Jesús nada tiene que ver con un Mesías. Claro, un Mesías glotón, borracho, amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. No, él no puede ser. La sabiduría demuestra estar, vamos, en lo cierto por medio de sus resultados. Vamos a nuestra siguiente ¿qué generación? ¡Wow! Con mucha, dice, ¿a quién compararé o con qué compararé esta generación? Pues como los chicos en las plazas, que están siempre, que no reconocen el mundo y lo que están viviendo. Cuando hay canciones de bodas, pues no bailan. Y cuando hay canciones de fúnebres, pues no hacen duelo. Claro, no conocen el tiempo y mira a los sabios, y mira las conclusiones acerca de Jesús. Por eso sus discípulos, los discípulos de Juan, se sentían escandalizados y los religiosos aún más, porque Jesús no estaba haciendo, no está con los fariseos y los hombres santos, está con los pecadores comiendo. Mira qué visión tan distinta acerca de Dios. Una cosa son las visiones del imperio, Dios debe hacer esto y debe andar con las mejores personas del imperio, mientras que la visión del reino de Dios, Dios está. Y mira, ¿dónde debe estar? Donde están todos aquellos marginados y señalados. He venido a predicar la buena noticia a los pobres, y eran todos, casi todos, el 90% de esa sociedad, marginada, señalada. Todos ellos, los enfermos y los pobres. Por eso Jesús los ayudaba, pero recuerda, todo eso implica una responsabilidad. Los milagros que veían tenía una responsabilidad. Por eso cuando pidas un milagro, debes saber que tenemos que responsabilizarnos de ello. Dios no está para los curiosos y los ociosos. A ver, haz algo, a ver, quiero de veras, y de veras es Dios que haga algo. ¡Wow! Eso es, vamos, eso forma parte de los curiosos y de los ociosos. Y Dios no está para ellos. Está para aquel que de veras necesita conocer a Dios. Y conocer a Dios implica desaprender. ¿Tienes que desaprender mucho? No, no, no. Yo prefiero quedarme con mis ideas, mis pensamientos a Dios, y voy a tratar de enlazar esas ideas con lo que yo siempre he sabido. ¡Wow! Entonces, esta generación, ¿con qué puedo comparar esta generación? A los niños que juegan en la plaza. Ustedes dicen, por Juan está poseído por un demonio, y por Jesús es fantástica. ¡Qué discernimiento espiritual! ¡Qué sabiduría! Recuerda, un sabio dice, es un glotón, no cabe duda. Y otro sabio dice, es un borracho. No, 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 y no sabes, ¿eh? Y otro dice, no, no, deberías de ver, come con cobradores de impuestos, acepta sus invitaciones, va a su casa impura. Él es un impuro. Y el otro dice, no, anda con cada pecador, no sabes con quién, come con mucha gente. Entonces, nos dice, ustedes dicen está poseído por un demonio, y ustedes dicen es un glotón y un borracho. Vámonos ahora al número, al siguiente, a la siguiente división. Entonces, luego Jesús comenzó a denunciar, recuerda, todas las maravillas de Dios son grandiosas. No hay nada más, vamos, el llamado de Dios implica responsabilidad.
el que quiera seguirme tiene que hacer esto y tiene que vivir de esta forma. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, es decir, desaprender todo lo que ha asumido como cierto de Dios. Y eso es todo un desafío, negarse a sí mismo. ¿Qué crees que significa? Por supuesto que desaprender. Entonces, Señor, pero me lo enseñaron, me dijeron, pero ahora mira tu vida. Entonces, desaprender implica reconocer que nos hemos equivocado. El que quiera seguirme tendrá, y ser mi discípulo, tendrá que negarse a sí mismo. Tendrá mucho que desaprender. Y por lo tanto hay mucho que aprender, nuevas categorías, nuevos valores. Y son los valores del reino de Dios. Porque nacimos en el imperio y asumimos y aprendimos todas sus categorías y sus valores. Venimos donde todo es un salario, todo tiene que ganarse. Y cuando venimos al reino de Dios, de gracia recibiste y de gracia otorgas. Y de gracia tienes que dar. Todo lo contrario al imperio. Entonces, venir a Jesús es una responsabilidad. El llamado de Jesús es una responsabilidad. Tiene que negarse a sí mismo. Y ellos sabían que implicaba desaprender todo, pero Señor, es que aprendimos esto. ¿Y de dónde lo aprendieron? En la poderosa tradición sacerdotal, que Dios está resguardado ahí, muy bien protegido, porque hay que protegerlo, porque parece que no puede protegerse solo. Es una relación distinta con lo sagrado. Nosotros somos para lo sagrado. Y ahora Dios nos enseña lo sagrado es para nosotros. Lo sagrado ha venido a este mundo y asumió una forma como nosotros. Y asumió una naturaleza, vamos, para siempre. Entonces nos dice, pero luego Jesús comenzó a denunciar las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Vaya responsabilidad. Entonces los milagros no son para entretener a la multitud, no, tienen un propósito, son una señal, apunta hacia algo más grande, pero también una responsabilidad. Entonces, si pedimos un milagro es porque estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar acerca de Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Quién responde por estos pecados? Pregunta tú en cualquier familia y todo el mundo va a decir que nadie, un silencio. Nadie. ¿Quién responde por estos pecados en una empresa? Nadie. ¿Quién responde por estos pecados en la iglesia? Nadie. Nadie responde. Nadie ha sido claro si les han enseñado que no respondan por los pecados, incluso que se los pongan a otros. Pónselos a tus papás, a tus hermanos, a la vida, a Dios, a todos, menos a ti. Entonces, mira lo que dice, los milagros demandan arrepentirnos y es cambiar nuestra manera de pensar acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de los demás. Y volvernos a Dios. ¿Qué nos demuestran los milagros? Que Dios está presente, que Dios estuvo en esa generación. Ese milagro está diciendo, Dios está aquí, Dios está delante de nosotros. ¿Qué vas a hacer? O sea, ese milagro, que todas estas maravillas que se hicieron ahí, ¿qué estaba demostrando? Sino que Dios ha descendido a este mundo y Dios está delante de nosotros y estas maravillas, vamos, inequívocas, que provienen de Dios. No hay, es ineludible, vamos, es contundente que esta maravilla viene de Dios y que Dios está presente. Y si ese hombre las está haciendo, tiene que venir de Dios. Tiene que ser Dios para hacer todo eso. Mira el tamaño de la responsabilidad de los milagros. Mira lo que implica. La contundente responsabilidad. Si estos son definitivamente, todo esto es de Dios y si Él los está haciendo, recuerda, Él tiene que venir de Dios, o mejor aún, es Dios en la persona de ese hombre, es Jesús. Entonces eso implica responsabilidad. Por eso les está diciendo, porque la profecía anuncia y denuncia. Y nos dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros,
porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. Eso implican los milagros. ¿Quieres un milagro? Ya sabes, tendremos que arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Entonces, ¿qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice, entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Entonces nos dice que hay distintos tipos de ciudades y distintos tipos de responsabilidad. Miren los milagros que se están haciendo aquí. Y ustedes, como los jóvenes en la plaza, no tienen ni idea de lo que está sucediendo. No tienen nada, no tienen ni idea. Miren las conclusiones que están llegando. Juan el Bautista está endemoniado y yo soy un glotón borracho que me junto con cobradores de impuestos y otros pecadores. ¡Qué gran sabiduría! ¡Qué gran discernimiento! Pero implican responsabilidad. Si los milagros que se hicieron de aquí se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ciudades hasta el norte, en el extremo, fronterizas, habitadas por gentiles, ellos se hubieran arrepentido. Dice, y ustedes los de Capernaum, no. Si las ciudades de Galilea son más responsables que otras, pero Capernaum, porque ahí estuvo mucho tiempo. Entonces déjame decirte la responsabilidad, déjame traducírtelo en un plano familiar. Cuando en una familia hay un creyente, no sabes la responsabilidad que tienen los demás, porque ahí hay un creyente. Dios llevó un creyente, ay sí, pero no sabes cómo es, eso es otra cosa. Si vas a buscar los defectos de ese familiar creyente como excusa para no creer, eso es otra cosa, recuerda. Nadie se hace responsable de sus pecados, por supuesto. Es él. ¿Y cómo crees que es creyente? No. Ahora, los paladines de la honestidad. Es un hipócrita. ¡Wow! Claro, son los paladines, los defensores de la honestidad. Cuando en realidad, si vamos a buscar, para defectos, excusas para no creer, hay muchísimas. Pero entonces, en una familia donde Dios tiene un creyente, no sabes la responsabilidad, es responsable de esa familia. Entonces, es una bendición. Dios está bendiciendo a esa familia. Dios está bendiciendo a tu familia contigo. No, pero es que, claro, Dios está bendiciendo a esa familia. Esos son los valores del reino de Dios. Pero todo lo queremos ver y sin darnos cuenta, ni nos escuchamos, estamos pensando en los valores del imperio, pero es que no es digno, no se lo merece y no sabes cómo vive, todo es un salario, se lo tiene que ganar, pero es un creyente. Y ese creyente, tiene un mérito por encima de todos los demás. Tuvo el valor de creer. Tuvo el valor de creer en Jesús y querer ser sus discípulos y negarse a sí mismo, es decir, desaprender. Y tenemos mucho que desaprender, por supuesto. Siempre estamos en una construcción, en una demolición, deconstrucción y ser construidos, y eso lleva años. Pero ese creyente que está ahí, en esa familia, y que todo el mundo lo ve mal y mira y es un hipócrita y no sé qué y tal, un santurrón, todo, tuvo el valor de creer que los demás no han tenido. Lo han usado de excusa, él y sus defectos y sus seguros defectos y sus muchos defectos se han usado de excusa para no creer en él. Pero es una bendición, Dios bendice. Los planes de Dios son personas, no necesita cientos de personas. Cientos de personas dignas para que las personas crean. Dios no trabaja así, son nuestros imaginarios religiosos. Dios no necesita un santo, sino necesita a un creyente en esa familia. Y vaya que Dios ha bendecido muchas familias. Ahí hay un creyente. Allá hay un creyente. ¿Sí? No, independientemente de su testimonio, puede ser cuestionable, por supuesto, es un creyente. Y es una bendición para tu familia. Si tú eres ese creyente en esa familia, eres una bendición.
No, pero no sabes todo lo que estoy pasando. Luego vamos hablando de los valores del imperio, no lo merezco, no soy digno, no he hecho bien las cosas, me he equivocado, por supuesto, como todos nosotros. Pero mira, nos dice, pero Capernaum, vamos, pero esa familia donde hay un creyente ha sido elevada hasta el cielo. O sea, una familia donde hay un creyente es una familia bendecida, privilegiada y elevada hasta el cielo, porque ahí vamos, allá hay un creyente. Y ese creyente se congrega. Y si ese creyente se congrega, no, mayor responsabilidad para esa familia. Y si ese creyente se congrega y ora, mayor responsabilidad para esa familia. Y si ese creyente se congrega y dice, en esta casa voy a abrir un estudio bíblico, wow, no, el cielo ya llegó a esa casa. Él se ha elevado hasta el cielo y nos dice, ¿y ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo? Descenderán al lugar de los muertos, pues si se hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, responsabilidad, nos dice, entre ustedes estarían aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún Sodoma le irá mejor que a ustedes. Recuerda, los milagros implican responsabilidad y más allá de la responsabilidad está el juicio. Somos responsables. Vamos, esos milagros que demostraban que Dios estaba presente. Esos milagros en esa generación privilegiada que Dios estaba presente. Y si ese hombre los está haciendo, viene de Dios, o mejor aún, recuerda, es Dios en la persona de Jesús. Entonces, nos dice, vamos, los milagros que implican responsabilidad. Cada vez que pidas un milagro, debes saber que eres responsable. Y si estás dispuesto a asumir la responsabilidad, te aseguro que vendrá. Entonces Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Y si miras bien, Dios ha hecho muchos milagros en tu familia. Y ni cuenta nos hemos dado, como esos jóvenes que no sabían lo que estaba pasando, que cuando se cantaban canciones de boda no bailaban y cuando cantaban canciones de luto no lamentaban. Entonces, dice, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Entonces, mira cómo están diseñadas las cosas. Mira, la revelación es grandiosa, pero implica responsabilidad. Y Dios la ha revelado, es revelar. Sabemos de Dios porque Él se ha revelado a nosotros, no porque nosotros lo descubrimos, no porque nosotros siempre hemos buscado a Dios, porque Dios se ha revelado. La autorrevelación de Dios para con nosotros. Y si Él no se hubiera revelado, seguiríamos en tinieblas, en imaginarios, a tientas, con imaginarios religiosos. Dios es así, Dios es esto, Dios hace esto. Por eso los discípulos de Juan el Bautista seguían con sus imaginarios. Y esos imaginarios religiosos tienen un costo muy, muy importante, muy grave incluso. Un costo negativo grave. Porque esos imaginarios religiosos inmediatamente nos llevan a la triple D, nos desaniman, nos desilusionamos y por lo tanto viene la deserción y adiós. Claro, tienen un costo muy importante, no es bueno, yo pienso así de Dios y a mí me gusta pensar así. Adelante, tú eres responsable y por lo tanto los resultados de esos imaginarios, por eso dice, vamos, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. La sabiduría de esos imaginarios religiosos se va a demostrar en los resultados. Y mira dónde te han llevado esos imaginarios. A abandonar todo, abandonar las iglesias, los estudios. Y vamos, qué bueno que estás aquí en Bálsamo en Línea. Pero tenemos que acercarnos. Y ya, ¿cuántas personas que tuvieron muchas oportunidades y las dejaron, viven en la nostalgia? Ese va a ser el final de tu vida, la nostalgia, cómo me hubiera congregado, hubiera hecho esto, aquello. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Entonces, nos dice, en esa ocasión, en esa denuncia que Jesús hace,
en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. No todas las oraciones de Jesús están registradas, pero todas las oraciones de Jesús son importantes, son trascendentes. Es Dios mostrándonos, la revelación. Nos dice así: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ya con eso tenemos. Tú gobiernas aquí, tú gobiernas abajo. Pero no nos damos cuenta, Señor. Tu gobierno, tú gobiernas la tierra, el cielo y la tierra, pero no nos damos cuenta de ello. Nos dice: Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas. De los que se creen sabios, inteligentes. ¡Qué sabiduría! Juan el Bautista está endemoniada y Jesús es un glotón, un borracho, y se junta con cada pecador que no sabes. Se moralizan, moralmente superiores. Yo no soy como ese publicano. Mira todo lo que hago, Señor. Yo no soy como ese publicano, como ese cobrador de impuestos. Viene eso. Mira lo que dice: yo no he venido para aquellos que se creen sabios. Y Dios no está en contra ni de la sabiduría ni de la inteligencia. Quiero subrayar esto. Dios no está en contra de la sabiduría e inteligencia. Él la promueve. Él es el promotor de la sabiduría e inteligencia. Pero una inteligencia y sabiduría que te aleja de Dios, déjame decirte que podemos cuestionarla, podemos revisarla. Una sabiduría que te lleva, porque Dios la promueve. Él es el promotor. Él es el creador de la sabiduría y la inteligencia. Y la ha puesto en nosotros para que busquemos a Dios. Pero una sabiduría e inteligencia que te lleva a otros lados, que te aleja de Dios, esa no es una pseudo sabiduría y pseudo inteligencia. Nos dice: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas. De otra manera no las conoceríamos. Por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre me ha confiado todo. Y mira lo que dice. Va a señalar una relación cerrada entre el Padre y el Hijo. Solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre. Y entonces, ¿cómo podemos conocerla? Solo el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Solo ellos dos se conocen y no hay manera de conocerlos. Entonces, ¿quedamos fuera? Sí. A menos que el Hijo quiera revelarnos esa grandiosa relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, nos dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo. Y mira la bendición, mira el regalo para nosotros. Dice: y aquellos a quienes el Hijo quiere revelar. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquellos a quien el Hijo quiere revelarnos al Padre. O sea, conocemos del Padre solo porque el Hijo nos abrió los ojos. Él es mi Padre. Él es Dios, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y somos uno. ¡Wow! O sea, el Hijo fue quien nos reveló al Padre y eso es grandioso. Y todos andan diciendo: es un glotón y un borracho. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! Yo no quiero saber nada de las iglesias, no quiero saber nada de Dios, ni nada. ¡Qué sabiduría! Por favor, entonces nos dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiere revelárselo. No, bueno, Él le ha buscado mucho, ¿no? Recuerda, eso forma parte de los valores del imperio. El merecimiento, mira, ¿no? Él ha buscado mucho a Dios, se lo merece. Eso tiene que ver con el imperio. Todo es merecido, todo es un salario. Dios se revela porque quiere hacerlo. La decisión no está en quien lo recibe, sino en quien lo otorga. Y nos dice: luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esa sabiduría y esa inteligencia que te está llevando lejos de Dios debe ser una carga muy pesada. Tú pretender solucionarlo todo, entenderlo todo,
resolverlo todo. ¡Wow! Esa sabiduría te está llevando a una carga muy, muy pesada. Vengan a mí todos los que llevan cargas pesadas. Vamos, los que están cansados y llevan cargas pesadas. Querer resolverlo todo, entenderlo todo, solucionarlo todo, eso es nuestra especialidad. Dice, y yo les daré descanso. Debe ser agotador. Por eso este llamado es solo para los que están cansados, para los que llevan cargas pesadas. Y dice, yo les daré descanso. Y después Jesús va a hablar en términos de, conecta el mundo rural con el mundo de la enseñanza. En el mundo rural se entendía el yugo de unir. Y eso, esta figura del yugo pasa, vamos, al mundo de la enseñanza, y el yugo se entiende como enseñanza. Vamos, pónganse mi yugo, asuman mi enseñanza, y para asumirla, ¿recuerdas? El que quiera, vengan a mí, y el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, desaprenda. ¡Wow! Entonces, ¿de qué se trata? De ser un discípulo. No te llamó a ser maestro. Vengan en pos de mí y sean maestros de todas las maravillas que saben. Dios no te llamó a ser maestro. Te llamó a ser discípulo. No, entonces no me interesa. Si yo no voy a enseñar todas las maravillas, todo el conocimiento que tengo, no me interesa. Por eso Dios nos llama maestros, llama a ser discípulos. ¿Estás dispuesto a desaprender? Entonces estás listo. Pero Dios nos llama maestros. Escuchaste bien el llamado de Jesús. Vengan a mí y los haré discípulos. El que quiera ser discípulo, el que quiera ser mi discípulo. No, yo soy maestro. Yo soy maestro, no. Yo si voy a la iglesia es para enseñar, para decirles todo lo que sé de Dios. ¡Guau! ¿No te parece fantástico cuando nos acaba de decir Jesús que solo Él sabe del Padre y a quien lo ha querido revelar? Entonces, pónganse mi yugo y mira lo que dice, déjenme enseñarles. Señor, pues sí quiero aprender, no, pero tú quieres ser maestro, no quieres ser, pónganse mi yugo y luego lo traduce. ¿Qué significa? Acuérdate, del mundo, del campo al mundo de la enseñanza, y yugo es sinónimo de enseñanza. Entonces asuman mi enseñanza, déjenme enseñarles. ¿Pero qué te impide, Señor, de enseñarnos? Pues nosotros, tú. Es como si Jesús te dijera, déjame enseñarte, pero ¿qué te lo impide tú? Tú eres el primer obstáculo. Nosotros somos los primeros obstáculos de la enseñanza de Jesús para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es maestro. Ya lo sabes todo. Nunca te equivocas. No. Qué maravilloso es ser como tú. Hacerlo siempre todo bien y saber todas las respuestas. Qué cansancio debe ser agotador pretender resolverlo todo, entenderlo todo, solucionarlo todo. Tú eres el que vas a resolver todos los problemas de tu familia y de todos y del mundo. Qué bueno que estás aquí. Debe ser agotador. Eso ni Dios lo hace, solo tú. Entonces, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Ese es el maestro. Y a eso va a llevar a sus discípulos. El que quiera ser mi discípulo. El que no llama a maestros, no llama. O sea, por eso no te interesa el llamado de Jesús, porque tú tienes mucho que enseñar, mucho que dar. Y por eso ya en tu familia te dicen, sí. Díganle que sí, y pues si ya todo lo sabes. Díganle que sí a todo lo que nos enseña. Entonces, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles. Y nos dice, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán otra vez descanso para el alma. Y nos dice, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que yo les doy es liviana. Pero ¿por qué parece tan pesada? Nosotros hacemos muy pesadas y complicadas los asuntos de Dios. Nosotros lo complicamos todo, recuerdo. Todo lo de Dios que es espiritual lo convertimos en religioso. Por eso Él aclara, mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Entonces nos dice así, nos dice, gracias Señor. ¡Qué maravilla!
Gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas maravillas de los que son sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Gracias por esconder estas cosas de los sabios y entendidos y por revelárselas a los que son como niños. Sí, te agradó hacerlo de esta manera. Los milagros tienen una responsabilidad, entonces toda vez que quieras pedirle un milagro a Dios, debes saber que implica una responsabilidad. Nos lleva a cambiar nuestra manera, a arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar sobre nosotros, sobre Dios y sobre los demás. Y mira el privilegio que tenemos. Dios nos invita a descansar. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¡Wow! ¡Qué invitación y qué promesa! ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias, Señor, porque el imperio siempre nos lleva a agotarnos, nos quiere agotados, desilusionados, decepcionados y por eso desertamos de muchas cosas. Así son los valores del imperio, son agotadores. Mientras que lo que tú nos ofreces es descanso. Muchas gracias, Señor. Es una promesa maravillosa. Y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos